todas. Este, Primero que nada, a mí me gustaría comentarles el gozo que es el poder participar en esta jornada, el poder contribuir con un granito de arena para la prevención del abuso sexual infantil. Otra de las cosas es que me gustaría felicitarles a quienes se dieron el tiempo para poder entrar a esta transmisión. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar. Este protocolo está extractado, o sea, nosotros desde nuestra labor, que es la prevención del abuso sexual infantil, extractamos del protocolo esta parte nada más. El protocolo aborda también lo que es maltrato infantil, lo que es el acoso escolar y en el estado de Nuevo León la idea suicida. Entonces, nada más nosotros vamos a revisar lo que es en relación al abuso sexual infantil. Entonces, les voy a compartir mi presentación. Ahí está. Este protocolo de actuación está específicamente en relación a lo que es el abuso. ¿Qué es lo que vamos a ver? En primera instancia, pues vamos a ver qué es un protocolo, de dónde surge específicamente este protocolo, cuáles son los objetivos que persigue, qué debemos de conocer, qué debemos hacer y qué pasa si no lo hacemos, ¿sí? Entonces, de aquí yo creo que lo más importante es lo que debemos hacer y qué pasa si no lo hacemos. Sí, yo sé que muchos de los que están ahorita conectados son maestros y maestras. Este, este protocolo existe, muchas personas no lo conocen. Entonces, es importante que veamos y dimensionemos todo lo que contiene y sobre todo qué pasa si no lo llevamos a cabo, ¿verdad? Vamos a empezar con definir qué es un protocolo. Un protocolo es como algo es un mecanismo, ¿verdad? Donde hay procedimientos estandarizados en ciertos comportamientos para que estos sean aplicados en un determinado ámbito o contexto. En ese sentido, este protocolo nos va a proporcionar las herramientas necesarias, los procedimientos y lineamientos para prevenir, para detectar e intervenir ante un caso de abuso sexual infantil. ¿Sí? Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta, que ese es un protocolo. Simplemente nos va a estandarizar la forma en que debemos actuar. ¿De dónde surge? Eh, También, así como comentaba ahorita Eibet, que de algo negativo empiezan a surgir cosas positivas y nos están llamando la atención a poner todo nuestro esfuerzo para, para eliminar o erradicar o quitar todas aquellas conductas que ahorita pues se están viendo, se están visualizando y que en el pasado no se veían. Eh, no sé si ustedes recuerdan que hace bastantitos años había como mucha crítica al decir que los niños, se les decía, se les respetaba sus derechos, pero no se les decía cuáles eran sus obligaciones y todo. Hay una historia triste. En el pasado, los niños podían ser lastimados, podían ser golpeados, hasta incluso morir en manos de sus padres y pues no se hacía nada. De hecho, cuando yo investigué acerca de lo que era el maltrato y el abuso sexual infantil, me encontré que en Estados Unidos la primera niña que fue defendida por un maltrato fue por una asociación protectora de animales que tuvo que intervenir para poderla ayudar. Entonces, no, sin minimizar el cuidado a los animales y respetar también la vida de ellos, yo me puse a pensar cómo había eh, asociaciones que protegían a los animales y a los niños no. Entonces, en ese sentido, se empezaron a dar cuenta de que los niños no eran sujetos de derecho. Entonces, hubo una reforma en la Constitución el 10 de junio del 2011. En esa reforma se obliga ahora a los estados a promover, a respetar, a proteger, a garantizar los derechos humanos en conformidad a todos sus principios que ya conocemos, que son indivisibles, que son universales, que son interdependientes, progresivos, etcétera, etcétera.
En consecuencia, el Estado debe de proteger, debe de ver que no se vulneren, debe de investigar, debe de sancionar y reparar la violación a, a, a estos derechos. Entonces, desde esa reforma, ahora ya los niños se hacen sujetos de derecho y surge en el 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, que desde esta ley, pues ya se considera como primer punto que los niños son sujetos de derecho, de que se les debe de reconocer a este grupo etario, se le debe de reconocer todos los derechos que nos mencionaba desde la reforma a la Constitución. Teniendo en cuenta este nuevo enfoque, en noviembre de ese mismo año, la Presidencia de la República solicitó realizar foros de consulta en donde ahí la Presidencia de la República le solicitó al Centro de Investigación y Docencia Económica que realizara estos foros de consulta. No sé si a ustedes les tocó, a mí me tocó muchas veces participar en foros de consulta para ver qué decisiones iban a tomar, sobre todo para los planes estatales de desarrollo. Entonces, se hizo de estos foros de consulta para realizar propuestas y recomendaciones para el mejor acceso a la justicia. Es así como hubo una mesa de trabajo en el tema de violencia en las escuelas, en donde se identificaron tres de los puntos que están aquí: el maltrato infantil, el abuso sexual infantil y el acoso escolar. Es así entonces que se presentaron como grandes desafíos y para hacerles como o sea, para hacerles frente a estos desafíos, la Secretaría de Educación, a través de lo que es la Subsecretaría de Educación Básica, propone esta guía y este protocolo del cual estamos ahorita hablando. Es así como después de que a nivel nacional se propone este protocolo, las autoridades locales, estatales, están obligadas a realizar sus protocolos y aplicarlos. Entonces, aparte de eso, tenemos, como les mencioné al principio, que en el 2021 en Nuevo León, aparte de estos tres puntos, se agregó la conducta suicida. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué objetivos son los que persigue este protocolo. Primero es proporcionar los conocimientos y los lineamientos para poder prevenir o evitar la ocurrencia del abuso sexual infantil a través de los factores protectores. También es el de detener la ocurrencia del abuso sexual infantil a través de conocer los síntomas y los factores de riesgo. Y por último, el actuar ante un caso de abuso sexual. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a perseguir en este protocolo como objetivos. ¿Qué debemos de conocer? ¿Qué debemos de conocer sobre el abuso sexual infantil? Pues para poderlo prevenir tendremos que saber la dimensión con lo que estamos luchando y para poder fortalecer herramientas de prevención. Entonces, es importante conocer qué es el abuso sexual infantil, cuáles son los tipos de abuso que existe, quién abusa, cómo lo hace, dónde ocurre, cómo procede el abusador, qué características tiene la víctima, qué consecuencias tiene el abuso sexual infantil, pero sobre todo los factores de riesgo y factores de protección y cómo evitar revictimizar y a dónde debemos acudir. El martes pasado, la licenciada Carla Bessi revisó algunos de estos puntos. Es importante que nosotros los tengamos, los conozcamos bien para poder saber cómo debemos actuar. También en el protocolo, que ya es toda la información completa, ahí pueden ustedes encontrar información de este tipo, ¿sí? Entonces, que es la guía específicamente. ¿Qué debemos conocer en cuanto a las leyes y reglamentos? A veces hablar de leyes es así como que algo tedioso, pero la verdad es necesario. Fíjense, el reglamento de disciplina escolar del Estado de Nuevo León lo debemos de conocer y bueno, ese yo sé que ustedes siendo maestros lo reconocen, lo conocen perfectamente bien. Entonces, después de esto es la ley para prevenir, atender y erradicar el acoso y la violencia escolar.
eso también al rato vamos a ver que hay algo relacionado con la violencia sexual que se está haciendo ahorita, más bien dicho, ya se aprobó unas reformas a la ley de la violencia sexual en las escuelas. También es importante conocerlo. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque este protocolo, la mayoría está basado en esta ley. Entonces, ¿qué debemos de conocer de esta ley? Esta ley nos da mucha información importante porque dice que toda persona que tiene bajo su función y cuidado niños, niñas y adolescentes está obligada a protegerlos. Toda institución se debe abstener de ejercer violencia. Nos habla de lo que debe de contener los protocolos, nos establece las obligaciones y dar a conocer a las autoridades los casos de abuso sexual infantil. O sea, es uno de los procedimientos que tenemos que hacer, es dar a conocer a las autoridades competentes del caso, de que hay una sanción si no lo hacemos. Nos habla también de que se debe de brindar protección y socorro a los niños de manera inmediata, cómo se debe de involucrar y que se debe de involucrar a quienes tienen la patria potestad, la tutela o custodia de los niños. Habla también de una atención oportuna y eficaz sobre cómo proceder con los niños y evitar la revictimización, el derecho que tienen los niños a una asistencia jurídica. Nos habla del objetivo de la Procuraduría, que es importante conocer como parte del DIF y sus funciones, entre otras. Entonces, ese así como que nos da luz de esta información. Es así hablándoles de manera general, porque hablar de artículos iba a estar un poco tedioso y nos extenderíamos mucho. Entonces, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León también es importante que lo conozcamos, porque aparte de que nos habla de que el abuso sexual es un delito, también nos define lo que es, nos habla sobre la importancia de la reparación del daño a la cual la víctima tiene derecho. Nos dice que las penas aumentan para aquellas personas que tienen en su poder a niños que cometen el delito de abuso, su pena aumenta hasta una mitad. Entonces es importante que tengamos en cuenta de que cuando nosotros trabajamos con niños, niñas y adolescentes, estamos también bajo estas leyes y pues es un honor trabajar con niños, pero también es una responsabilidad muy grande, porque tenemos que tener en cuenta pues muchas cosas que muchas de las veces ejercemos nuestra función y pues lo pasamos por alto a lo mejor y que es importante conocer, ¿verdad? Es importante también para este protocolo conocer la ley de víctimas del Estado de Nuevo León. Cuando un niño es víctima de abuso, tiene derecho a muchas cosas que también nosotros pues a lo mejor no la tenemos en cuenta, porque, por ejemplo, ¿qué pensamos cuando un niño es víctima de abuso? Pensamos, bueno, lo dejamos a un lado, a nosotros actuamos y muchas veces no sabemos que el niño tiene derecho a que se le avise lo que va a ocurrir con él. Cuando estaba trabajando en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, yo veía que los abogados les explicaban a los niños y los preparaban desde cómo está un juzgado, de quiénes están, para que el niño tuviera presente eso cuando los niños iban. No siempre van, pero cuando llegaban a ir, se les explicaba para que ellos pues minimizaran su tensión y mil cosas más. Pero aparte de eso, es porque ellos tienen el derecho a la verdad, tienen derecho a saber lo que va a pasar con ellos, tienen derecho a que se les repare el daño, tiene derecho a la justicia, a saber que el deber y la obligación de las personas que están alrededor, cómo deben de participar con él. Ah, Se tiene que dar un trato digno, tienen derecho a una atención médica, psicológica, asistencial, a una asesoría y una representación jurídica, y es que se resguarde su identidad también. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante que se conozca, como tiene derecho también a la protección,
existe un sistema estatal un sistema estatal que está compuesto por todas las instancias del gobierno del estado, y cuando una persona es víctima de un delito, todas las instancias de gobierno del estado pueden entrar a darle a esta persona que ha sido víctima, como parte de su reparación, pueden entrar ellos a darle los servicios que estas instancias ofrecen, como por ejemplo la Secretaría de Salud o todo lo que tiene que ver con asistencia social. Entonces eso es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Entonces es importante también saber que nosotros debemos de conocer de, de todas estas leyes, porque aparte las instancias que ejercen estas leyes nos van a servir de aliados para poder ayudarle a las víctimas. Entonces, ¿qué debemos de conocer específicamente de las instancias de apoyo y de la competencia que tienen? En el caso, como le mencionaba, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, hace una labor parecida a lo que es el DOPAVIDET. DOPAVIDET es la Dirección de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos y Testigos. La diferencia entre la Comisión Ejecutiva y el DOPAVIDET es de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ofrece un abogado que va a representar a la víctima. ¿Qué pasa cuando llega una víctima a cualquiera de las dos, a DOPAVIDET o a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctima? Se les va a atender de una manera en donde se les proporciona asesoría legal, asesoría asistencial, médica, y la diferencia es que en DOPAVIDET se les da una orientación y en la Comisión Ejecutiva se les representa legalmente. En la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas también se llena un formato que se llama FUD, que es formato único de declaración. Esto es muy importante porque le da acceso al registro estatal de víctimas, y cuando la víctima ha tenido necesita una reparación del daño y donde la persona que cometió el delito no lo puede hacer por el momento o no tiene los recursos para hacerlo, existe un fondo para poder ayudar a esta víctima. Entonces es importante porque el protocolo dice que nosotros, bueno, las personas que llegan a conocer un caso tienen que eh, canalizar a la persona a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. También existe la fiscalía virtual, a donde nosotros podemos poner una denuncia. A las escuelas no les conviene hacer la denuncia de manera virtual, porque en determinado momento que lleguen a conocer del caso y se pueda hacer un caso que se abre a los medios de comunicación, el hecho de que hayan hecho la denuncia virtual no está dentro del protocolo que se establece en las escuelas. Entonces, lo de la fiscalía virtual se puede sugerir a los familiares que están no de la familia nuclear, sino los tíos, otras personas que puedan denunciar en esta fiscalía. Eh, el CODE es un centro de orientación y denuncia. Cuando una persona es víctima de un abuso, tiene que poner una denuncia a los CODES. En los CODES tenemos que tener el cuidado solamente de ver que el CODE sea del municipio donde ocurrió el delito, y también que sea un CODE que esté especializado en atención a las víctimas de violencia sexual. Existe también lo que es el sistema DIF. El sistema DIF es importante, aunque a veces está satanizado. El sistema DIF tiene como una función el poder resguardar a los niños cuando ellos dentro de su casa o dentro de los lugares donde ellos están no tienen quien los proteja y se ha vulnerado sus derechos, incluyendo que ha sido víctima de algún delito y el abuso sexual infantil. Entonces, está también la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que pertenece a DIF, y esto tiene una parte importante que nos interesa, porque ¿qué pasa cuando un niño se le es vulnerado sus derechos?
cuando ha sido violentado, ha sido abusado y los mismos padres de familia no lo protegen, no ponen la denuncia, aun y cuando en la escuela ya se le asesoró, se hizo lo que el protocolo recomienda y la persona no lo hace. Entonces, cuando los padres vulneran los derechos de los niños y no se hacen cargo de ellos, la Procuraduría que es esta Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, son los que actúan ante los casos y ellos tienen la potestad de ser quienes pongan una denuncia ante una fiscalía, ¿sí? Entonces, Cipina también es muy conocido, pero es muy parecida porque este es a nivel nacional, solamente que Cipina se encarga de coordinar las políticas públicas y la Procuraduría, lo que hace la Procuraduría de la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es actúa ante los casos, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos de hacer? El protocolo nos orienta para que nosotros podamos prevenir, es decir, realizar acciones para evitar la ocurrencia del abuso sexual infantil. Nos dice que debemos detener realizando acciones para identificar y poder parar la ocurrencia del abuso sexual, pero también tenemos que intervenir, es decir, actuar ante un caso de abuso sexual cuando ya nos dimos cuenta que ya ocurrió, es infraganti, etcétera, etcétera. Tenemos que actuar. Ahora, para prevenir, ¿cómo nos dice el protocolo que debemos actuar? Debemos de promover los factores protectores. Los factores protectores son todo aquello que inhibe o reduce la probabilidad de que un niño, niña o adolescente pueda ser víctima de un abuso sexual infantil. Entonces, eso es lo que nos dice. ¿A qué nos obliga el protocolo? Nos obliga a que nosotros podamos realizar actividades educativas sobre lo que es el abuso sexual infantil, pero también involucrar a los padres de familia en este tema, que ahí nosotros de DAI les podemos apoyar con todo el gusto del mundo. Observar la dinámica e interacción entre los alumnos, a detectar los lugares de peligro dentro de las escuelas, a establecer a establecer roles de vigilancia del recreo, cuando los niños están fuera, cuando los niños van saliendo, establecer estos roles de vigilancia, cuidar que la forma de expresión y actuación de los maestros hacia los alumnos sea de respeto. Yo recuerdo mucho que una persona decía que cuando un niño se acercaba, porque los niños son muy demandantes a veces de abrazos y de atención y de apapachos, levantaba las manos y el niño abrazaba a esa persona y ellos levantaban las manos. Entonces, no sé hasta dónde dentro de las escuelas se permita la interacción del abrazo o del saludo o del beso hacia los alumnos, pero es bien importante tener en cuenta que hay que cuidar la manera y sobre todo que no se vaya a malinterpretar. Dice, debemos de estar alerta ante los factores de riesgo. Nosotros podemos ver si el niño ha cambiado su conducta, si sea dentro del aula o fuera del aula. Nosotros que los conocemos, que son de nuestro grupo, podemos percibirlo perfectamente bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Porque después de prevenir también tenemos que detectar y los factores de riesgo son los que nos van a ayudar. Los factores de riesgo, contrario a los de protección, son aquellos atributos o características individuales, todas las condiciones, situacionales, ambientales, de comportamiento, que incrementa la probabilidad de que un alumno sea víctima de un abuso sexual infantil. También el comportamiento que presume ya un abuso sexual infantil. Nosotros, ¿cómo podemos detectar? Dentro de los factores de riesgo, en lo que me dice que el niño incluso ya es un poquito más específico, un abuso sexual infantil, están algunos de los que les voy a mostrar. Yo puedo detectar cuando el niño tiene molestias físicas evidentes o que lo verbaliza o muchas de las veces lo dibuja o juega. Eso es común que los niños lo hagan cuando no pueden hablarlo.
También puedo detectar cuando hay un comportamiento sexualizado, que este ya es más específico. ¿Qué quiere decir un comportamiento sexualizado? Un niño que es abusado sexualmente regularmente lo que hace es repetir el abuso, besando con la boca abierta, teniendo mucha inquietud de conocer y ver genitales, haciendo las posturas sexuales que no son acordes, bueno, que no sean acordes a su edad, que lo pudo haber visto o lo pudo haber vivido. Regularmente este comportamiento es tan inquietante y tan obsesivo que el niño no lo puede evitar. Muchas de las veces son tocamientos hacia sí mismo, buscando la manipulación y llegar a la masturbación, el tener conductas donde quiere forzar a otros niños. Estos son comportamientos que nos hablan de que ya ocurrió un caso de abuso sexual, sobre todo cuando está el niño ejecutando actividades que son propias de la vida adulta, de la sexualidad adulta. Otro de los puntos son los trastornos del sueño y alimentación. Quiere decir que el niño duerme mucho, no duerme, tiene pesadillas, come mucho, no come, vomita. Muchas de las veces podemos detectar si el niño tiene alguna cuestión física que lo hace que vomite, por ejemplo. Pero si nosotros estamos viendo que el niño tiene pesadillas y no hay una razón, el niño está vomitando mucho o come demasiado con mucha ansiedad o deja de comer, todos esos son trastornos de alimentación que son muy asociados al abuso sexual infantil, que independientemente de que sea o no, se le tiene que poner atención. Otro de los síntomas es la presentación de enuresis o encopresis. La licenciada Carla nos habló en buena parte de cada uno de estos síntomas y que es importante que nosotros le pongamos atención. Otra de las cosas es retraso en el desarrollo. Si el niño, pues hablaba bien, ahora ya se retrasa y ahora habla como bebé o quiere las cosas molidas o simplemente uno se puede dar cuenta que hay un retraso en el desarrollo y físicamente ya se lo revisó y no hay nada. Entonces, estos síntomas que destaqué están asociados con los casos de abuso sexual infantil. ¿A qué nos obliga el protocolo al detectar un caso de abuso? Primero que nada, tenemos que actuar de manera inmediata. A veces yo sé que cuando uno se da cuenta de que ha ocurrido un caso de abuso, nos podemos apanicar, podemos pues choquearnos, no saber qué hacer, pues no sé, entrar en alguna crisis de que pues nos indigna que pasen este tipo de cosas, pero y es importante nuestra manera de actuar porque eso va a determinar lo que el niño aprenda de mi comportamiento, de lo que yo hice después de enterarme de que ha ocurrido un caso. Si yo ya detecté que hay un factor de riesgo, entonces yo estoy sospechando que hay un caso de abuso, yo debo de actuar como un caso de sospecha y yo debo de hacer el protocolo en relación a que si yo me enteré porque yo vi que el niño se estaba manipulando sus genitales, o quería manipulárselos a otro niño, ya vi que es un factor de riesgo, yo voy a hacer un relato donde yo digo que hay, tiene un factor de riesgo y es una probable situación, es una sospecha de que pudiera haber un caso y conforme eso debemos actuar. Entonces, yo cuando hago el acta de hechos, que ustedes van a ver dentro del protocolo que está como un formato, acta de hechos, y también hay un formato de canalización que ya está determinado en el protocolo, que yo puedo llenarlo con cómo me enteré, lo que percibí, el factor de riesgo que tenía ese niño o esa niña o adolescente. Entonces, después de esto, después de actuar como si el caso de sospecha, se lo tengo que hacer saber a las autoridades, en este caso a la directora del plantel, para que luego se proceda a hablar con los padres de familia y como sospecha siempre, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya nosotros detectamos un caso?
cuando ya detectamos un caso, nosotros tenemos que seguir el protocolo y el protocolo nos dice que primero que tenemos que actuar de manera inmediata. Brindar la seguridad es lo primero que se debe de hacer, ver por su integridad física y psicológica, buscar la manera de que el niño no sea evidenciado. Tenemos que respetar esa parte porque el niño tiene derecho a que se le guarde su intimidad y su vida en ese sentido. Se debe de brindar la atención necesaria porque muchas de las veces necesitan contención. Se le tiene que dar la contención que necesita. Ante el relato también es muy importante cómo actuemos porque la escucha debe ser inmediata, debe de ser de manera privada, debe de ser de una manera seria, con que el niño sienta comprensión y que se sienta que está en un ambiente de confianza. Es importante destacar que cuando un niño habla, cuando un niño va y te dice lo que le está ocurriendo, ya venció muchas barreras, quizá la amenaza que le están haciendo, quizá el temor, el qué va a pasar después, el miedo de qué va a pasar con la persona que abusa, el qué va a pasar con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya el niño se animó a darnos la información, es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Debemos de evitar postergar la escucha. Yo sé, como decía Eibet, que no es nada agradable escuchar que a un niño le ha pasado esto y lo más lógico es que nos indigne, nos enoje, nos haga sentir impotentes. Entonces, pero nosotros no podemos decirle al niño que después lo escuchamos. Tenemos que pues aguantar un poco lo que sintamos nosotros y poner por delante el interés del niño. Entonces, evitar postergar la escucha, debemos de evitar indagar detalles o pedir que lo olvide o pedirle que repita el relato. Por eso es bien importante esta parte de que cuando a nosotros nos dice el niño, nosotros tenemos que buscar la manera de anotar a lo mejor si en ese momento no es prudente porque el niño está en crisis, etcétera, etcétera. Tenemos que buscar la manera de inmediatamente que podamos anotar en el acta de hechos cómo nos enteramos, tal cual y como nos dijo el niño, para que si luego no se me vaya a olvidar y hacer que repita el niño, porque es parte de revictimizar a las víctimas de abuso. Es importante evitar emitir juicios, críticas o etiquetas, sobre todo esta última, cuando un niño ha sido víctima de abuso sexual. Muchas de las veces y la gente se da cuenta, ya todo el mundo lo apunta de que mira, pobrecito, ese niño le pasó y empezamos a ponerle etiquetas que después para quitar estas etiquetas en de la cabecita del niño es algo muy difícil. Debemos evitar revisar físicamente. Es importante, como les decía, buscar el momento para hacer el relato y hacerlo tal cual nos lo dice el niño, procurando no agregar nada, ni quitarle nada. Es importante que estemos siempre pensando en que debemos de garantizar el derecho del niño de vivir una vida libre de violencia y lo que más importa aquí es procurar el interés superior de la niñez. ¿Por qué comento esto? Porque aún en la actualidad, con las leyes y con toda la información que existe, todavía se le cree más a los abusadores que a las víctimas. Entonces, a veces ay, no creo que haya pasado eso con su papá, que yo lo veo que es un papá participativo, no creo que lo haya hecho. Desde ahí nosotros ya estamos poniendo por debajo el interés superior de este niño. Debe de creer a él primero que al adulto y se debe de proceder eh, procurando su bienestar siempre. Entonces, nosotros debemos de siempre tener en cuenta que lo que nosotros hagamos después de de detectar el caso,
desde los gestos, nuestras actitudes, lo que manifestemos en nuestra verbal y no verbal, nuestra conducta verbal y no verbal, le va a dar un significado al niño o a la niña de lo que ocurrió. Él va a aprender, va a tener un aprendizaje de lo que prosiga después de que él relató o dijo, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en este protocolo hay ciertas responsabilidades mínimas de actuación dependiendo de, dependiendo del puesto que nosotros tenemos. Eh, cada una de estos puestos tiene un actuar mínimo y que hasta ahí nosotros decimos ya cumplimos con este protocolo. Entonces los vamos a ir viendo y vamos a empezar por los docentes y administrativos. Ay, una disculpa. Bueno, docentes y hablando de administrativos es desde los que están en la oficina, los de intendencia, todos, absolutamente todos, deben de garantizar la protección de la identidad de los niños, sean los que ejercen el abuso, si es otro niño, y de los que están siendo víctimas. ¿Por qué? Porque tanto el abusador siendo menor y la víctima están sujetos por la ley. Entonces son niños también y a los dos se les debe de proteger la identidad. En el caso de las víctimas, darle la confianza que necesita siempre, seguir las sugerencias del relato que en el protocolo viene bien establecida. Ahorita tocamos algunos puntos de escuchar con atención, etcétera, etcétera. Entonces, seguir las sugerencias sobre el relato, de notificar inmediatamente al director y hacerlo de manera escrita a través de la carta de hechos. De hecho, ahí en el protocolo comenta, ahí mencionan que si yo como docente me enteré de un caso de abuso, hice tal cual la carta de hechos, perdón, es el acta de hechos, la hice y ahí escribí todo lo que me dijo. Yo se lo voy a dar a conocer a mi director y el director me tiene que firmar de recibido. Entonces es importante, bueno, ya depende de cada persona, ¿verdad? Que lo tenga en cuenta, porque hasta ahí es hasta donde llega la responsabilidad de los docentes y administrativos al enterarse, ya sea que un niño va y le dice, ya sea que ellos observan y independientemente de cómo se haya enterado, tiene que hacer la carta, el acta de hechos y mostrárselo dárselo a la directora y que ella firme de recibido o director, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los directores? Los directores tienen otro proceder. Ya después de que se enteraron de que ya se les entregó el acta de hechos, si a quien señalan como que abusó fue otro niño, se le debe, como mencionaba, de proteger la identidad de ambos y darle la confianza, sobre todo a la víctima, para que pueda hablar y para que se sienta cómodo con lo que procede. El segundo paso es notificar a los padres o tutores. Después de que se le notificó a los padres o tutores de lo que ocurrió, también se tiene que dar parte a la autoridad, que es la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. En esta dar parte se puede hacer a través de un oficio en donde se anexa la carta el acta de hechos y se le da a conocer también a la Coordinación de Seguridad Escolar, que también puede coparticipar para hacer el acta. En esa acta se pueden agregar todas las acciones que se realizaron. Por ejemplo, que se enteraron de cómo se enteraron del caso, que hablaron y notificaron a los padres o tutores, que se les orientó a los padres o tutores sobre lo que se les haya orientado, que se les dio a conocer a la Coordinación de Seguridad Escolar, que es la que está también coparticipando en hacer el acta de hechos. Todo esto puede ir integrado ahí y mandarse con un oficio a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Cuando al director se le hace de conocimiento que quien cometió el abuso sexual es un docente o demás personal, sea administrativo, de intendencia, aparte de todo lo que ya vimos, se tiene que separar inmediatamente del grupo o del cargo a la persona que cometió el delito. Muchas de las veces cometemos el error de a quien se saca del lugar es al niño que ha sido víctima. Esto también da un mensaje no nada más al niño, sino también a quien abusa y también a los padres de familia. Entonces, bien importante saber que quien cometió el delito es el que sale de ahí. Se notifica por escrito a la Dirección de Relaciones Laborales para que haga lo conducente en el caso de la persona que está realizando un trabajo dentro de la escuela. Se debe de citar al padre, a la mamá o al tutor que tenga el alumno a, a más tardar, les dan un término de un día hábil. Si se puede ser en ese mismo día, mejor, pero el término que se da es un día hábil, o sea, puede ser hasta el siguiente día a la hora en que se cometió el delito, pero de que se debe de citar a los padres para hablar con ellos, eso se tiene que hacer. Eh, Ahora, si voy muy rápido, ahí me van diciendo, porque son puntos que si los vamos revisando, tiene cierta lógica. O sea, si es un padre de familia, a lo mejor podemos decir, no, bueno, a lo mejor no tengo mucho que hacer, porque el delito se cometió allá fuera de la casa. Pues no, sí se tiene que hacer, porque cuando un niño viene y nos dice que un padre de familia fue quien abusó, se tiene que hacer el mismo procedimiento porque ya estamos participando del relato. Entonces, si el niño viene a buscar ayuda con nosotros, entonces nosotros tenemos igual que hacer un acta de hechos. Se debe de pedir la asistencia de la Coordinación Estatal de Seguridad Escolar. Cuando se trata de un padre de familia, se puede citar si fue el padre, pues citar a la mamá, y si fue la mamá, citar al padre, aunque muchas de las veces esto es un poquito difícil porque a veces, pues, ahí puede haber como una alianza y no creer o no actuar, pero hay candaditos que nos pueden ayudar, porque si dice, si fue uno de los padres de familia y el niño dice que ya le dijo a la mamá y la mamá no hizo nada, entonces nosotros podemos citar a un adulto que el niño nos pueda referir como un adulto de confianza y que se le pueda informar sobre la importancia de proteger al niño y de brindarle la seguridad. Si los mismos padres no lo han hecho porque ya el niño ya habló, ya dijo y no se hizo nada, entonces a esta persona se le puede decir que si puede participar porque el niño pues lo puso como referente, ¿verdad? Se le debe de hablar sobre la importancia de poner una denuncia, que nosotros como parte de la escuela tenemos, como el protocolo nos lo indica, que notificar los hechos a la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y para que los padres estén enterados. También el niño debe de estar enterado de lo que se va a hacer. Se les ofrece el apoyo psicológico a través de los programas que tiene la Secretaría de Educación. Y bueno, ¿cómo se llama? El servicio que se da educativo, ese no se debe de suspender de ninguna manera, se debe de continuar y se debe de garantizar. Muchas de las veces cuando quien comete el abuso es otro niño, hay veces que se les ofrece que a esos niños se les da también la cuestión escolar, se les suple, pero en línea o de otras formas también. Entonces es lo que yo he conocido que han hecho algunos directores. ¿Qué pasa si el hecho está ocurriendo en ese momento? Se llama que si hay flagrancia. Cuando hay flagrancia, es que la persona lo está cometiendo el hecho allí mismo en la escuela, porque o se ha sorprendido inmediatamente después de que se cometió,
O también puede ser que cuando la persona es señalada por la víctima por un ofendido o un testigo y tienen las pruebas, a lo mejor el ofendido es una persona que es un pariente o alguien que se enteró de que su familiar este, ha sido víctima de abuso, y testigo es alguien que no tiene a lo mejor una relación más que de amistad, pero que pudo ver lo que ocurrió y que tienen pruebas. Puede ser que hay un video, que hay un audio, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el director o la directora? Lo primero que debe de hacer es llamar al 911. El 911 se le da a conocer porque se está llevando a cabo el abuso en ese momento, o se tienen las pruebas o acaba de ocurrir, y se les va a dar la facilidad a las autoridades para que ellos puedan actuar. Hasta este momento es lo que el director tiene como obligación dentro de lo que es el protocolo. Si nosotros pasamos ahora a lo que es el coordinador estatal de seguridad escolar, lo que le corresponde a él es apersonarse a la escuela de manera inmediata, porque él colabora con el director para hacer el acta de hechos. Aparte de levantar el acta de hechos, es muy importante que esté presente cuando se le informe a los padres o a los tutores o al referente de confianza que el niño da de lo que ha ocurrido. ¿Sí? Y en dado caso que hay flagrancia, lo que se tiene que hacer es de verificar que realmente se llamó al 911, y si no lo han hecho, lo tenga que hacer en ese momento. Otorgar todas las facilidades a las autoridades, eso es muy importante, y sobre todo le corresponde a esta coordinación vincular a las personas que han sido víctimas de delito con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que es lo que les comentaba, que es aquí donde se les va a asesorar. Muchas de las veces ellos, cuando no se han puesto una denuncia, el asesor jurídico pudiera acompañar a la víctima a que pongan una denuncia. ¿Qué otra cosa está obligada el Coordinación Estatal de Seguridad Escolar? Tiene que verificar que se haya notificado por escrito a la Dirección de Relaciones Laborales cuando se ha señalado a un docente o demás personal como la persona que cometió el abuso. Entonces, si no se ha hecho, pues lo tiene que hacer de manera inmediata. Debe de informar también a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación para que intervenga, y en todo momento es importante que se anexen copias del acta de hechos para que se enteren de cómo está. Esta acta de hechos también nos sirve para evitar revictimizar a las personas que han sido abusadas. Se debe de marcar copia del oficio al inspector o supervisor y a la unidad regional. Entonces, yo sé que son así como muchos puntos que a lo mejor se nos pueden escapar alguno, pero es solamente para que conozcamos ya ahorita les voy a mostrar unas imágenes que son como un extracto de los pasos que debe de hacer en cada caso y qué persona lo debe de hacer. Y ese ya lo podemos tener así ya más visual para poderlo ejecutar, que ojalá no se ocupe, pero bueno, ya lo podríamos tener más a la mano. Es importante integrar un expediente asignando un número de folio y hacer un registro correspondiente de los casos, sobre todo porque esto nos sirve, bueno, de hecho se va a exigir ahora con la reforma que se está haciendo a la ley de violencia sexual en las escuelas, para que se va a hacer como una estadística a nivel nacional de cómo están los casos, quiénes lo cometen, etcétera, etcétera. El coordinador estatal de seguridad escolar debe de darle el seguimiento al caso hasta su cierre. Ahorita ya depende de cada persona hasta dónde se involucren. Hay escuelas que hacen acompañamiento, que están al pendiente de saber si el niño o niña está con el psicólogo, todo ese tipo de cosas que muchas veces los maestros se dan a la tarea de hacer. Entonces ya depende, ahorita depende hasta dónde quieran llegar.
hacer lo que dice el protocolo y pudieran ir un poquito más para allá. ¿Qué otra cosa puede hacer el coordinador estatal de seguridad escolar? Si señalan a un director, como aquí es el director el que está señalado, les corresponde a cualquiera de los miembros de la escuela, ya sea docentes, demás personal, el inspector o padres de familia, dar parte a la procuraduría. Y en caso de que haya flagrancia, debe reportarlo de manera inmediata al 911. Ese le corresponde a la Coordinación Estatal de Seguridad Escolar. Y bueno, por último, la Dirección de Relaciones Laborales, que también de manera inmediata tiene que iniciar el procedimiento administrativo que corresponde en contra del servidor público que es denunciado. Esto es en cuanto a lo que le corresponde a cada funcionario. La ventaja que tenemos en este protocolo, que es algo que me parece muy padre, es que nos da una libertad de cada entidad de poder buscar con qué áreas vamos a hacer alianzas, porque no nada más podemos hacer alianzas con las instancias del gobierno del estado, las que nos corresponde hacer, sino que también podemos ver qué organizaciones están cerca de nosotros para poder ayudar a los menores a que puedan restablecer su vida, a que puedan tener ellos ¿cómo se llama? Una mejor atención, aun y cuando no sea dentro de lo que marca el protocolo. Entonces nos da la libertad de buscar a qué áreas podemos canalizar. Los mecanismos y formatos de canalización nosotros los podemos hacer también. Hay uno que es de base, nosotros los podemos también hacer si hace falta meter alguna otra información. Nos da la libertad de intervenir. Aquí no nos dice que no intervengamos, dice cómo intervenir y orientar. A lo mejor si yo encontré un caso de abuso, entonces yo quiero orientar a los padres de familia y ver que ese caso de abuso me está dando información importante, pues yo puedo hacer a lo mejor un curso para los padres de familia en donde aborde ese punto. Entonces a mí me da la libertad de poder orientar, de poder intervenir, de buscar qué mecanismos de seguimiento voy a hacer, si voy a hacer formatos para darle seguimiento a los casos y cómo le voy a hacer la difusión a este protocolo, porque es importante. Yo creo que nos facilita mucho el trabajo el que los padres de familia conozcan que existe el protocolo y qué se debe de hacer. Porque yo creo que cuando se da un caso de abuso sexual y los padres no están enterados ni de qué, y los maestros y las autoridades hicieron lo que les correspondía, muchas de las veces si los padres de familia no están enterados, se nos puede armar. ¿Por qué? Porque pueden decir, no, es que no actuaron de manera inmediata, no están haciendo nada, no se ve que se haga nada. Y ese es el decir que no se ve que se haga nada, quiere decir que ven a la persona que está libre allá afuera y que no la han apresado, cuando no saben que hay un proceso que se sigue después de poner una denuncia. Existe la policía ministerial que va a hacer una revisión del caso, etcétera, etcétera. Entonces, si ellos conocen todo este tipo de cosas, van a darse cuenta que se hizo lo que se debería de hacer y que se lleva tiempo y que son cosas que ellos también deben de conocer para que vean que la escuela está actuando como debe, según el protocolo, ¿sí? Lo que les comentaba al principio es que haya actualizaciones y una de ellas es que en el 16 de junio del 21 en el estado de Nuevo León se integró al protocolo, que es su nombre completo, es Guía de Prevención y Detección Temprana y Protocolo de Actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso y o violencia escolar, maltrato infantil y conducta suicida. Entonces ya se agregó esa parte más al protocolo. Y la otra actualización es lo que les comentaba de que cuando hay una violencia sexual en las escuelas de educación básica, ahora lo que se va a hacer es que se pide, es algo muy similar a lo que se está haciendo con el protocolo de actuación y esta guía de prevención y detección temprana, en donde se tiene que hacer la prevención primaria, la prevención secundaria, pero también se tiene como una obligación ahora sí hacer, dar a conocer las estadísticas
para que se alimente una base a nivel nacional. Eso es lo que se va a pedir, que pues son 3 meses después de cuando se publica en el periódico oficial de la Federación. Entonces, aquí, el diario oficial de la Federación, perdón, entonces fue en mayo, entonces junio, julio, para agosto ya debió de entrar en vigor este nuevo reglamento, esta nueva reforma, pero es a nivel federal, entonces ya poquito a poquito se va a ir bajando a los estados para que se vayan armonizando también. Estas son las imágenes que les comenté. Esta la encontré en la página de la jornada. Esta nos puede dar información de lo que les acabo de decir, ya un poquito más visual, ya viéndolo de una manera diferente, de paso a paso, qué es lo que tenemos que hacer, dependiendo de lo que haya ocurrido, a quien hayan señalado como persona que cometió el abuso. Entonces me parece muy padre y me parece como que lo podemos tener en las escuelas y nos va a dar mucha luz. Es todo lo que les acabo de decir resumido en imágenes. Y el último punto, ya para terminar, es qué pasa si no hacemos lo que nos corresponde. Estamos sujetos a la ley de protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Estamos sujetos a lo que establece el Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León. Estamos sujetos a la ley de responsabilidad de los servidores públicos, pero yo creo que lo más importante es saber que al no hacer lo que nos corresponde y no actuar, al guardar silencio, estamos siendo corresponsables por omisión, y aparte el código de procedimientos penales nos dice, la ley también nos dice que no debemos de callar porque somos corresponsables. Pero aparte de todo eso, yo creo que más importante todavía es que estamos fallándole a quienes servimos, a los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que eso es algo con lo que no podríamos vivir, sabiendo de que un niño sigue en la misma situación de abuso, de que no hicimos nada, de que nos quedamos callados. Y bueno, pues ya nada más me queda agradecerles el esfuerzo que están haciendo por ser parte de esta jornada y por haberse conectado en este momento con nosotros. Y pues muchísimas gracias. Aquí les ponemos nuestras redes sociales. Ustedes pueden encontrarnos como Defendiendo a los Inocentes en Instagram, Facebook, en YouTube. Y bueno, pues aquí están los correos también. Bueno, pues ya les cedo la palabra a Oscar, a Ivette.